La palabra y yo. Camino hacia la íntima comunión con Dios. Queridos amigos, soy Jorge Casillas y les doy la más cordial bienvenida a Radio TV Vamos, en su programa La Palabra y yo, un espacio para reflexionar el Evangelio diariamente. En esta ocasión, leeremos el texto del Evangelio para después escuchar a algunos padres de la Iglesia y finalmente, cada una de forma personal, podamos entrar en la dinámica propuesta por el Padre Wenceslao Ferrosquía. Como usted sabe, consiste en hacer una apreciación cognoscitiva, espiritual y personal por medio de las 4 preguntas. Primero, escribo el versículo que llamó más mi atención. Segunda, ¿qué mensaje me deja la palabra? Tercera, ¿cómo lo aplicarás a tu vida? Y finalmente la cuarta, escribo una oración inspirada en la lectura. Pues bien, comencemos. Hoy es martes 7 de mayo de la 6ª semana de Pascua. Texto del Evangelio, Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Crisóstomo. Como los discípulos aún no eran perfectos, les asaltó la tristeza y el Señor reprendiéndoles les alentó diciendo: Y ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Y era que, como habían oído que cualquiera que los matara, creería hacer un servicio a Dios, se acobardaron de tal manera que no le hablaban palabra. Por eso dice: Porque os he dicho esto, la tristeza se ha apoderado de vuestro corazón. No es pequeño consuelo saber que Dios conocía su gran tristeza por su abandono, por los trabajos que les había dicho que habían de pasar y que no sabían si los podrían soportar varonilmente. San Agustín nos dice: o bien porque anteriormente les habían preguntado a dónde se iría y les había respondido que ellos no podrían ir a donde él iría. Ahora que les asegura que se va, ninguno le pregunta a dónde y por esto dice: y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Al irse el Señor al cielo, no le preguntaron con palabras, sino que le acompañaron con su mirada. Pero veía el Señor el efecto que en sus corazones hacían sus palabras, puesto que no tenían aún el consuelo interior del Espíritu Santo que había de recibir. Temían perder lo que exteriormente veían en Cristo. Además, puesto que el Señor siempre decía la verdad, no cabía que dudasen que los iba a dejar. Así pues, el humano cariño los entristecía, y por esto les dijo: Porque os he dicho esto, la tristeza se ha apoderado de vuestro corazón. Pero él conocía qué era lo que más les convenía, porque la visión interior con que el Espíritu Santo había de consolarles era mejor. Por esto añadió: pero os digo, en verdad, que os conviene que yo me vaya. Continúa San Agustín: ¿acaso estando él aquí, no podía enviarlo? Sabemos que vino y permaneció sobre él en el bautismo, y aún sabemos que nunca se separó de él. ¿Por qué pues el decir, si no me fuere el Paráclito no vendrá a vosotros? Sino porque no podéis recibir el Espíritu Santo, cuando persistís en no conocer a Cristo, sino según la carne. Separándose Cristo corporalmente, vino a ellos espiritualmente,
no solo el Espíritu Santo, sino que también el Padre y el Hijo. San Gregorio. Como si claramente dijera: si no sustraigo mi cuerpo de vuestras miradas, no alimentaré invisiblemente vuestro espíritu con el Consolador Espíritu Santo. San Agustín. Esta bienaventuranza nos trajo el Espíritu Santo, que separada de nuestros ojos de carne la forma de siervo que tomó en el vientre de la Virgen, pueda contemplarle la agudeza de nuestra inteligencia, purificada en la misma forma de Dios, con la que es igual al Padre, conservando al mismo tiempo aquella en que se dignó aparecer en carne. Crisóstomo. ¿Qué es lo que aquí dicen los que no opinan del Espíritu Santo como se debe? Es normal que se vaya el Señor para que venga el siervo, mas para demostrar cuál sea la utilidad de la venida del Espíritu Santo, añade: y cuando vendrá, argüirá al mundo de pecado. Escribo el versículo que más me llamó la atención. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. ¿Qué mensaje me deja la palabra? Quizá una de las acciones más importantes que ejerce el Espíritu Santo en nuestros corazones es el de convencernos del pecado. Sin este convencimiento interior, el hombre se considera justo, santo, bueno. Es común encontrarnos con personas que dicen: yo no soy malo, no robo, no mato, no hago grandes cosas malas. Esto es verdad. Sin embargo, la realidad del pecado va mucho más allá. En la medida en que el Espíritu Santo va tomando fuerza en nuestro corazón por la conversión, vamos siendo capaces de descubrir nuestro propio pecado y nos va haciendo comprender interiormente la realidad destructora de éste. Se hace presente a nuestra conciencia, como dice San Pablo, esa fuerza interior que nos lleva a hacer el mal que no queremos. Cuando somos capaces de descubrir esta fuerza y nuestra incapacidad de vencerla, nace en nosotros la necesidad imperiosa de aceptar y vivir la salvación de Cristo, pues solo Él es capaz de vencer la realidad destructora del pecado. Este es el paso definitivo de una conversión profunda y verdadera. Por ello, pide al Espíritu Santo que te haga comprender interiormente la necesidad de Dios. Pídele que te convenza del pecado, para que puedas, con la ayuda divina, evitarlo y vivir la paz y la alegría del reino. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. ¿Cómo lo aplicaré a mi vida? Los pecados son las malas acciones que absolutamente deben evitarse. Ellos constituyen el mayor mal, aunque el hombre de hoy parece no tener de ellos una clara conciencia, de tal manera que ya Pío XII decía que el mayor pecado de nuestro tiempo es que los hombres han perdido el sentido del pecado. El pecado comporta el rechazo de la recta razón, es decir, el rechazo de la verdad y el rechazo del amor de Dios, que nos indica cuál es nuestro verdadero bien. Directa o indirectamente, es desprecio de Dios y de su amor. El pecado corta en nosotros el hilo directo con la vida y da la muerte del alma, como la enfermedad debilita y destruye el cuerpo. Así, el pecado es aquel cáncer espiritual que debilita y mata la vida del espíritu. En Cristo crucificado, el pecado revela su verdadera naturaleza. No es sólo desobediencia a un mandamiento divino, sino una condena a muerte del amor. Este es su terrible poder.
pero el crucificado es poderoso. Jesús, con su muerte, nos revela el verdadero rostro del pecado, mas nos ofrece también la fuente inagotable del perdón. ¿Qué es el pecado? El pecado es una transgresión de la ley de Dios y el rechazo del verdadero bien del hombre. Quien peca rechaza el amor divino, se opone a la propia dignidad de hombre llamado a ser hijo de Dios, y hiere la belleza espiritual de la Iglesia, de la cual todo cristiano debe ser piedra viva. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Un abrazo en Cristo y que tengas un excelente día.